Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Hoy empezamos esta tercera charla sobre este ciclo de resúmenes, conferencias sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy se va a desarrollar un epígrafe bastante largo, pero muy interesante, que es la fe en Jesucristo. Creemos en Jesucristo. Las tres ponentes, que son alumnas ya graduadas de la Escuela de Teología, nos van a sintetizar lo mejor que puedan estos puntos, y siempre recordando que, bueno, esto es una síntesis, es un resumen y es también una invitación a que leamos el catecismo, a que lo tengamos. Yo creo que lo mejor es tenerlo físicamente y luego leerlo, ¿verdad? Yo también. Entonces, yo creo que la fe en Jesús, si leemos el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio más corto, tenemos como dos síntesis de la identidad de Jesucristo. La primera síntesis la tenemos cuando es la confesión de Pedro, cuando Jesús le dice a los apóstoles: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, que es el ungido. Y la otra síntesis sobre la identidad del Señor la tenemos cuando al final del Evangelio de San Marcos, el centurión, al ver cómo muere el Señor, dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Por tanto, son los dos títulos que nos hacen ver, bueno, por supuesto el del Señor. Jesús es el Cristo, el ungido, Jesús es el Hijo de Dios, y ante todo es el Señor, el Adonai, nuestro Señor. Estas tres alumnas, Blasi, Mercedes, Fini, han estudiado intensamente este tema, también lo estudiaron en su momento en la Escuela de Teología, y bueno, pues en 45 minutos es bastante difícil sintetizar, pero bueno, lo van a hacer lo mejor que puedan, y si alguno pues tiene más interés, pues leer el catecismo, y si tiene mucho más interés, pues le animo a que se apunte a la Escuela de Teología, porque es una maravilla conocer nuestra fe más a fondo. Y bueno, hoy nos presentarán la identidad de Jesús desde la Biblia, desde la tradición y desde el magisterio de la Iglesia. Tiene la palabra Blasi, Mercedes y Fini. Hoy damos comienzo al capítulo 2 del Catecismo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Vamos a ver cómo Dios, que había hablado tantas veces y de tantas maneras al pueblo, ahora ha hablado su última palabra desde Jesús. Dicho con más profundidad, en Jesús no escuchamos simplemente una palabra de Dios. Jesús mismo es la palabra de Dios hecha carne, hecha vida humana. Jesús es Dios hablándonos a los hombres desde la vida concreta de un hermano. La buena nueva: Dios ha enviado a su Hijo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador
César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos participar de la vida de la Santísima Trinidad. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado en Hijo de Dios. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino de lo que me ha enviado. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros el sí de la fe en Jesucristo. Al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. El nombre de Jesús expresa a la vez su identidad y su misión. En Jesús Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel haciéndoles salir de Egipto. Él los salva además de su pecado. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula por nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. En Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él. Este debía ser el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Jesús acogió la confesión de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Hijo único de Dios. Cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores, entonces,
¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Jesús distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles, vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre. Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Señor, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. El Hijo de Dios se hizo hombre. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. En el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el Verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne. Sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Frente a las primeras herejías en el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. En el primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso, el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Jesucristo posee dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. El Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia y una voluntad humanas, perfectamente de acuerdo y sometidos a su inteligencia y a su voluntad divinas, que tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo. La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, en la única persona del Verbo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, el cumplimiento de las promesas.
La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en humanidad tomada de la suya. Nacido de la Virgen María. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. María respondió, por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, se entregó a sí misma al misterio de la redención. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. Nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. María fue virgen a concebir a su Hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella con todo su ser es la esclava del Señor. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Cristo es el centro de nuestra fe cristiana y toda su vida es misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesa a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. En el credo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la Encarnación y de la Pascua. No hay nada explícito de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Toda su vida es revelación del Padre, sus palabras, obras, silencios y sufrimientos. Y es misterio de redención, que nos viene ante todo por la sangre de la cruz y desde su encarnación hasta su muerte. Cristo vivió por nosotros y por nuestra salvación. Respecto a los misterios de su infancia y su vida, la venida del Hijo de Dios es un gran acontecimiento y el Padre quiso prepararlo durante siglos, anunciando esta venida por boca de los profetas. San Juan Bautista es el precursor enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo. Actualmente, con la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza la espera del Mesías. Jesús nació humilde y nos enriquece con su pobreza. Los misterios de su infancia comprenden la circuncisión, donde se le puso el nombre de Jesús al 8º día de su nacimiento, la Epifanía, que celebra la adoración por unos magos venidos de Oriente al que será Rey de las Naciones, la presentación en el templo como primogénito que pertenece al Señor, la huida a Egipto y matanza de los inocentes, donde el regreso de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como liberador definitivo. En los misterios de la vida oculta, tiene una vida cotidiana con sumisión a José y María, que anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo.
Solamente el hallazgo de Jesús en el templo se rompe con el hallazgo de Jesús en el templo, se rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de su vida. La vida pública de Jesús comienza con el bautismo por San Juan en el río Jordán. Por el bautismo acepta su misión de siervo, es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su tiempo de soledad en el desierto, vence al tentador como anticipo de la victoria de la pasión. Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de la Pascua, es decir, su muerte en la cruz y resurrección. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, destinado a todas las naciones. Invita a los pecadores y llama a entrar en el reino a través de las parábolas, acompañando sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos, los cuales testimonia que el Padre es quien ha enviado e invitan a creer en él. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios y la derrota de Satanás. Desde el principio de su vida pública, Jesús eligió 12 hombres para estar con él y participar en su misión. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Pedro había confesado: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Y nuestro Señor le declaró: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Confía a Pedro una autoridad específica diciéndole: «A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». A partir del día que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro empezó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. En el principio los apóstoles dudaron de esto, y la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. En la transfiguración, cuando su rostro y vestidos se pusieron fulgurantes como la luz, es una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos como el suyo. Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría. Su entrada triunfal en Jerusalén pone de manifiesto la venida del reino que el Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y resurrección. Con la celebración del Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. El misterio pascual de la cruz y resurrección de Cristo es el centro de la buena nueva que los apóstoles y a continuación la Iglesia deben anunciar al mundo. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús, tanto antes como después de su Pascua. En Israel, desde el comienzo del ministerio público de Jesús, los fariseos partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Se le acusó de sospechoso de posesión diabólica, de blasfemo y falso profeta. Entonces, a los ojos de muchos, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido. Pero Jesús hace una advertencia solemne al comienzo del Sermón de la Montaña respecto a la ley dada por Dios en el Sinaí. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús, la ley no aparece grabada en las tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Jesús profesó un profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María a los 40 días de nacer y durante su vida oculta subió allí todos los años con motivo de las grandes fiestas judías. Era para él la casa del Padre y su lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Sin embargo, en el umbral de su pasión
anunció la ruina de ese magnífico edificio, del cual no quedaría piedra sobre piedra. Su muerte corporal anuncia la destrucción del templo y el comienzo de una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Jesús murió crucificado. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente Nicodemo y José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús. Ya nos dice San Juan que un buen número creyó en él, aunque de una manera imperfecta. Las autoridades religiosas no fueron unánimes en la conducta a seguir con Jesús. El Sanedrín le entregó a los romanos acusándoles de revueltas políticas y poniéndole a la misma altura que a Barrabás, que estaba acusado de sedición. Por el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, Poncio Pilato, el Sanedrín, no podemos atribuirlo a todo el pueblo judío de Jerusalén. Debemos considerar como a los culpables a los que continúan recayendo en el pecado. Es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio de los apóstoles, de haberle conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Y en la cruz, Cristo exclama: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sin embargo, nosotros hacemos profesión de conocerle y cuando renegamos de él nos ponemos a la misma altura de los que le condenaron. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, sino del designio de Dios. Para Dios, todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad y espera la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Este designio divino de salvación, a través de la muerte del siervo, el justo, ya se había anunciado antes en las Escrituras, en la profecía del siervo sirviente de Israel, del siervo doliente, de Isaías. Pero no será hasta la resurrección cuando los apóstoles tomen conciencia. Pedro, en su primera carta, nos dice que hemos sido rescatados por la sangre preciosa del Cordero, sin tacha ni mancilla. Cristo, que ha sido enviado en condición de esclavo. Jesús, que no conoció el pecado, con su amor redentor, nos asumió desde el alejamiento con la relación a Dios por nuestros pecados hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es que hubiera perdido la esperanza ni la confianza en Dios, sino que estaba proclamando el Salmo 22. Para los judíos era suficiente verbalizar la primera estrofa del Salmo para rezar el Salmo completo. Y es ahí cuando leamos el Salmo completo, cuando realmente entenderemos el significado de esas palabras. Dios entrega a su Hijo para reconciliarnos con Él por la muerte de Cristo. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta su designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que es un amor sin excepciones. La Iglesia nos enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hubo, ni habrá hombre alguno porque no haya padecido Cristo, se dijo en el sínodo de Quercy en el año 853. El Hijo de Dios se hace hombre no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. El amor a su Padre anima toda la vida de Jesús. Es Él el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y carga con los pecados de la multitud, amándonos hasta el extremo. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo instrumento liberador y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres encaminándose hacia la muerte. En la última cena, Jesús hizo su ofrenda voluntaria al Padre para la salvación de los hombres. La Eucaristía se instituyó en ese momento y será el memorial de su sacrificio e instituye a los apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. En la agonía de Getsemaní acepta en su voluntad humana la voluntad del Padre y asume su muerte como obediencia y como una acción redentora. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual y el sacrificio de la nueva alianza.
que devuelve al hombre a la comunión con Dios. Este sacrificio es único, de plenitud, y da paso y sobrepaso a todos los sacrificios. Es el Padre quien entrega al Hijo y al mismo tiempo es una ofrenda del Hijo libremente y por amor. Por amor al Padre por medio del Espíritu Santo. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible asociar a su sacrificio redentor a aquellos que son sus primeros beneficiarios. Dios dispuso que su Hijo conociera el estado de muerte, el estado de separación entre el alma y el cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que expiró y el de su resurrección. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte, en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. El bautismo significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. La Escritura llama infierno, Seol o Hades a la morada de los muertos. No debemos interpretar como el concepto que tenemos ahora mismo de infierno, que es el sitio donde van los pecadores, sino que era el lugar donde estaban los muertos, el lugar que estaba en el inframundo. Y Cristo bajó para todos los que estaban allí, que estaban privados de Dios, que es realmente lo que significa el infierno, estar privado de Dios. Son precisamente esas almas santas que esperaban su libertador, a las que Cristo liberó cuando descendió a los infiernos, para liberar a esos justos que le habían precedido. Este descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación, la última fase de su misión mesiánica. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe, creída y vivida por la primera comunidad cristiana y transmitida por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento. El misterio de la resurrección es un acontecimiento real que tuvo manifestación históricamente comprobada en el Nuevo Testamento. El primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Esto no es una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo, como nos dicen Juan y Mateo. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. En un principio son las mujeres y después Pedro. El discípulo que Jesús amaba, Juan, en el capítulo 20, versículo 2, nos afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Esto supone que contrastó el estado del sepulcro vacío con la ausencia del cuerpo, y que la ausencia del cuerpo no podía ser obra humana, que Jesús no había vuelto simplemente a su vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. María Magdalena y las santas mujeres son las primeras en encontrar al resucitado y las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Después Jesús apareció a Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular, a Pedro en particular. Él y el resto de los apóstoles son las piedras de fundación de la Iglesia. La fe de las primeras comunidades de creyentes se funda en el testimonio de los hombres concretos, especialmente de Pablo y los 12 apóstoles, de Pedro, y los 12 apóstoles, pero Pablo ya nos habla claramente de más de 500 personas a las que se les apareció Jesús una sola vez, además de a Santiago y, como ya he dicho antes, a todos los apóstoles. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presenta a los discípulos abatidos y asustados. Les parece tan imposible que, incluso puestos ante la realidad de Cristo resucitado, los discípulos dudan todavía. Por eso, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina,
de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Jesús resucitado establece con sus apóstoles y con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo que comprueben que el cuerpo resucitado presenta las consecuencias de su martirio y de su crucifixión, las huellas de su pasión. Al mismo tiempo que las propiedades de un cuerpo glorioso, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y pertenece ya más al dominio divino del Padre. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resucitaciones de la hija de Jairo, del joven Naín o del propio Lázaro, que regresan a una vida ordinaria. Su resurrección es esencialmente diferente. Pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. El cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial en la carta a los Corintios. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez. Constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y creyó. Al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo había prometido. Es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por la resurrección en la que Cristo demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo, y está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Hay un doble aspecto en el ministerio pascual. Por su muerte nos libera del pecado, por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Realiza la adopción filial porque los hombres se conviertan en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Id, avisad a mis hermanos. Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia. La resurrección es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nos dice Marcos en el capítulo 16, versículo 19. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de la resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. La elevación de la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo, donde Cristo ejerce plenamente su sacerdocio. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corpóreamente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Sentarse a la derecha del Padre supone la inauguración del reino del Mesías. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia es el comienzo de este reino en la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Por esta razón, los cristianos pedimos, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplicamos: ven, Señor Jesús.
Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Es un tiempo de espera y de vigilia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Cristo es el Señor de la vida eterna. El Hijo ha venido para juzgar, no ha venido para juzgar, sino para salvar. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Felicitar a Blasi, a Mercedes y a Fini por esta magnífica exposición del artículo Creo en Jesucristo que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Me ha gustado mucho, ¿no? Porque subrayé los 3 títulos principales del Señor. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido por Dios. El pueblo de Israel pues ungía a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Jesús es el Cristo por antonomasia, el elegido por Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el amado de Dios. Y también es el Señor, el Kyrios, Adonai, el Dios verdadero que se encarna. El verbo de Dios se hizo carne. Dios se hace carne en la persona de Jesucristo, que tiene esa doble naturaleza humana, divina, en la persona de Jesús. Y bueno, para nosotros lo que más nos importa de conocer la vida de Jesús, por supuesto, es lo que aparece en la Biblia. Queremos conocer la palabra de Dios, los evangelios, porque para conocer a Jesús hay que leer los evangelios. Pero no solo los evangelios, también tenemos que encontrarnos con Jesús, que se hace presente en la Eucaristía. Estamos llamados a adorar a Jesús presente en la Eucaristía, en el sagrario o cuando se expone en la custodia. Tenemos que adorarlo, tenemos que dejarnos bendecir por Él. También cuando lo adoramos en el sagrario, en la custodia, nos preparamos para la misa. Y ahí sí que tenemos un encuentro muy pleno con el Señor en la comunión. Y no solo en la comunión, en la participación en la misa, nos metemos en la dinámica de entrega en el Señor, el cuerpo que se entrega, la sangre derramada. Nos metemos en la dinámica pascual del Señor, que se entrega, que resucita, que nos cambia el corazón, que nos llama a ser hijos de Dios y también a comprometernos con los necesitados, a tener un corazón abierto, generoso. Y termino con un canto a la Virgen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu